Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches, aquí el Proferoz. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos ya el video con la doctora Silvia Chávez, especialista de UDI. Ella es doctora por la Universidad Pedagógica Nacional, es profesora en la UPN y además tiene varias publicaciones súper interesantes acerca de el juego y el compromiso que tenemos los padres y los maestros para propiciar este juego en las aulas. Así es que los invito a verlo. Cualquier cosa, cualquier comentario, déjenmelo aquí en los comentarios, perdón la redundancia, sus preguntas y todo lo que tengan que preguntar, todo lo que quieran ver, mándenmelo. Aquí estamos para servirles. Hasta aquí el Proferoz. Los dejo con el video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. Muy bien, ahora estamos con la doctora Silvia Chávez, especialista de UDI. Doctora, jugar para aprender, incluir para transformar. UDI, inclusión educativa y crianza de preadolescentes y adolescentes. ¿Cómo podemos entender todo este concepto, primero desde lo profesional y después desde lo formativo como papá? Todo ese concepto de jugar. O si gustas, puedo decirlo desmenuzando por uno, como tú prefieras. Bueno, como parte de las funciones que yo desarrollo en las escuelas, parto de la idea de generar espacios en donde todos tengamos las posibilidades de aprender, la igualdad de posibilidades. No aprender los mismos, sino la posibilidad de tener las mismas oportunidades de aprender. Y ahí es donde entra lo que refieres de inclusión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos entender? Pues que en el caso particular de las experiencias en escuelas públicas con jóvenes, ha sido la actividad de juego, una ruta en donde he articulado el aprendizaje, la inclusión y la transformación, entendida esta como no es la transformación de los niños, sino la transformación de los contextos, en este caso, de lo que sucede alrededor del acto educativo para que se den las condiciones. Entonces, al centro el juego, y de ahí se deriva un montón de posibilidades de transformar, educar e incluir. Muy bien. Tú trabajas desde lo lúdico. ¿Cómo nos puedes explicar el por qué jugar puede ser una herramienta pedagógica y no simplemente una forma de entretener a los niños? Porque, perdón, muchas veces entre los papás se dice esto de, es que esa maestra nomás se la pasa cantando o nomás los pone a jugar o hace jueguitos y mi hijo no sabe ni leer ni escribir y mucho menos multiplicar. Y no ha llenado su cuadernote de planas. Ese cuaderno tan caro que me hicieron comprar está vacío. Sí, mira, yo parto en las escuelas de romper con esta idea de que el juego es una herramienta, porque cuando la utilizas como herramienta deja de ser juego, y son los niños los que me lo han dicho. Es decir, el niño tiene muy clara la idea de qué es el juego y no necesita ponerse a explicar y conceptualizar. Si tú llegas y le dices qué es juego o para qué, te ven con cara de tiene que haber un para qué y te lo explican jugando. Si llegas con un profesor y le dices qué es juego, te echan todo un chorro mareador de una herramienta y no sé qué. Pero en sí, lo que considero rescatar de este planteamiento que haces es centrar que el juego no solo es placer y diversión, sino el juego es algo más complejo, que el juego es cosa seria y que con esa seriedad hay que abordarlo y que el maestro o los maestros o cualquier agente educativo, al darle la atribución de herramienta, en el sentido utilitario o funcionalista de voy a utilizar este juego para que el niño aprenda esto, ¡pum!, matas el juego, porque ya no estás generando en las posibilidades de interacción los elementos esenciales, vamos a llamar, o fundamentales del juego, porque tú lo que quieres es que aprenda mami, mimo, mudos, y el niño lo capta. Entonces tú adulto crees, estoy jugando bien chido con los morrillos, pero realmente el niño te está dando cuerda, pero realmente el niño sabe que eso no es juego, ¿no? Entonces, ¿cómo lo descubro eso? ¿Cómo lo miro? En muchos años donde he trabajado en las escuelas, sí, mi función es como maestra de educación especial, trabajo con los niños y con los docentes, pero mucho de lo que yo hago es documento las experiencias, ¿no? Siempre cargo mi libretita y voy escuchando qué me dicen los niños y la mirada del niño y la mirada del adulto en torno a un fenómeno educativo o algo que esté pasando. Y en cuestión de juego, las miradas están totalmente opuestas. Entonces, el maestro refiere que el juego es una herramienta para el aprendizaje y el niño te dice que el juego es juego, ¿no? Entonces, resalto que el juego no solo es diversión y placer, aunque lo lleva implícito. El juego es una actividad estructurada, orientada, y si lo vinculamos con la charla anterior,
El juego es una de las actividades en donde más se expresa el desarrollo de la voluntad de las personas. El niño juega, el adulto juega. Sin embargo, en la infancia el juego se vuelve un elemento rector y orientador de todo el desarrollo. ¿Y qué aspectos del desarrollo? No solo lo motor, la imaginación, el lenguaje, el elemento fundamental que pones en juego al jugar es el ejercicio de tu voluntad. ¿Por qué? Porque el niño al jugar se pone metas, se pone propósitos, se pone objetivos, se pone una dirección del acto. Entonces, si es diversión, si es placer, pero no hay nada más estructurado y reglado que el juego. Si no, ponte a jugar con un niño, rompe la regla y se te vienen encima, hiciste trampa, rompiste la regla y no estás jugando. Entonces, es como estas dicotomías en torno a que el niño lo tiene muy claro y es al adulto al que se nos olvida y le damos un carácter funcional, tiene que servir para algo, tiene que ser una herramienta. Y entonces cuando sucede eso en las escuelas, los niños te dicen, ajá, sí, ándale, juega tu memorame, entonces, ajá, pero ya no es juego, ¿no? Que si es juego, en el caso de los niños, te dicen bien claramente qué es. Hay un objetivo y una meta, hay un conjunto de reglas, hay una situación ficticia del como sí, y no tienes que estar jugando a la casita para que sea la situación ficticia. A veces es solo párate en una escuela y grita el piso es lava y vas a ver qué pasa, ¿no? Entonces, todos sabemos que no es cierto, pero los niños actúan en ese como si realmente se estuviesen quemando las patitas, ¿no? Entonces, en ese sentido el niño lo tiene muy claro y el docente sabe que se nos olvida. Nosotros lo complicamos y le ponemos un sentido del para qué. Entonces, cuando le pones un para qué al juego, lo matas. Y entonces, llámalo estrategia didáctica, recurso lúdico, pero no es juego, ¿no? Tiene que ver, doctora, eso que me estás mencionando con la obligatoriedad del currículum. En parte sí, en parte no, dado que todos los planes y programas que he conocido en estas canas que denotan mis años de servicio, ¿no es cierto? Todos los planes y programas tienen la presencia del juego en diferentes momentos. Algunos lo plantean como un contenido, otros lo plantean como un enfoque, otros como un recurso didáctico, otros como unas orientaciones. Entonces, en el actual modelo educativo, el juego aparece como un elemento transversal a todo y es una orientación, es un principio. Se le toma como una orientación. Entonces, no tiene que jugar el maestro, el maestro no dice, ahora toca el juego tal, ¿no? Porque no está en el currículum planteado como un PDA o como un proceso de aprendizaje o un contenido específico, pero sí está en el enfoque general del modelo educativo. Y pues un docente en general no se cuestiona por el enfoque, se cuestiona por lo que tengo que cubrir en lo inmediato. Entonces, realmente en el caso de los docentes o la presencia del juego en las aulas se ve más bien afectado por otras condiciones, como puede ser la propia organización escolar. La escuela es una institución y es un sistema que se tiene que organizar en diferentes dimensiones y una de esas dimensiones es la estructural. En este caso, roles, funciones, tiempos. En todo ese masacote que es la escuela, hay veces que el docente prioriza el cumplimiento de ciertos aspectos y empieza a establecer una jerarquía y dice, esto no es importante, esto sí es importante, y casi siempre por la tradición que existe en torno a mirar el juego, en lo que sueltan del currículum o de las acciones pedagógicas son aquellas acciones que atribuyen que solo son recreativas, cuando realmente los planes y programas nos dicen que el eje fundamental, al menos de educación primaria y educación básica, debe ser la posibilidad de que el estudiantado o los alumnos interactúen con el otro en actos voluntarios de construcción de sentidos, es decir, lo que llamamos la comunidad. Y el motor principal de la construcción de la comunidad es jugar, ¿no? Entonces, en diferentes componentes, en preescolar son muchos juegos con objetos, ¿no? Y después hay un punto en donde juegan con más representación de roles, pero en primaria aparecen mucho los juegos de competición, ¿no? Vamos a ver quién gana, ¿no? Llegas a primaria baja, que es primero, segundo y tercero, parecieran desprenderse un poquito del juego de roles como tal, el de vamos a jugar la mamá, vamos a jugar los policías, y comienzan a explorar otras formas de juego que alternan objetos con relaciones sociales,
Pero es curioso, llegas a primaria alta, quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto, los juegos de competición y los juegos de roles, es decir, la posibilidad de imaginar diferentes roles, papeles en tu vida, vuelven a aparecer con mucha fuerza, ¿no? Entonces, a mí me encanta ir a primaria y generar situaciones lúdicas en donde yo no pongo a los niños a jugar, sino genero condiciones donde el juego emerge y te das cuenta que el niño o el joven juega contigo sin ti y a pesar de ti, maestro. Entonces, yo puse una caja de arena, me compré 10 kilos de arena, puse baldes, los puse en el patio y esperé ver qué le pasaba. Entonces llegó un niño, rompió su pulserita y la echó y empezó a jugar, a juntar las chacritas ahí. Llegó otro niño con un vasito de yogur y dijo, ¿y si hacemos esto? Entonces, una caja de arena simple, un arenero, comenzó a tener diferentes formas de uso y sistematización de la actividad, sin yo decir, vamos a jugar a esto. Entonces, a veces eso es lo que se nos olvida como docente. Yo pongo el juego, yo pongo la meta y el conjunto de reglas. No es juego, es una actividad pedagógica reglada ya, ¿no? Pero si lo inviertes y entonces generas detonantes, es decir, la función del docente no es poner a jugar a los niños, es poder insertarte en los juegos y complejizar situaciones sociales para que el juego vaya agarrando otras dimensiones. Y en este caso, pues un arenero, y ya es, por ejemplo, ahorita es mi elemento más socorrido en las primarias, se saca el arenero, ¿no? 10 kilos de arena ahí cargando. Y lo que ha surgido... incluye una carretilla en sus actividades. Sí, diablito indispensable para una maestra. Y ellos van complejizando. Yo a veces lo que hago es simplemente ver qué usos le dan y luego ya los nombro y se los pirateo a los niños, ¿no? Digo, esto está bien bueno, me lo voy a llevar a otra escuela, ¿no? Claro. Una vez solo hice poner una caja y llegaron todos así, ¡caja, una caja! Y estaba vacía. Y adentro de la caja solo le puse caja antiaburrimiento. Mete lo que mataría tu aburrimiento. Entonces la condición es no comprado, no. O sea, tú ahorita en el recreo mete algo y ponme el instructivo. Entonces ya cuando abría salían cosas, palitos amarrados y una hojita de instrucciones para jugar con esos palitos. Entonces la caja antiaburrimiento fue hecha con posibilidades de, dicen ellos, matar el aburrimiento con juegos, ¿no? Y entonces yo lo llevo, es una intervención que hice con chamacos, pero la intervención era para los docentes, porque el maestro tiene que saber que no se trata de ponerlos a jugar, es permitir que el juego emerja en tus aulas y no tienes que esforzarte. Se te haría más fácil la vida, maestro, si te pones a jugar con los morritos. Aquí, perdón que te interrumpa, aquí viene algo muy importante y desde mi experiencia como docente, ¿cómo convences al docente de esto? Vamos a jugar. Pero, o sea, la pregunta es, ¿cómo convences al docente de que el juego no es sistematización, un objetivo, ver quién juega mejor, quién no se adapta al juego para calificarlo? Así porque es. Al final el juego era para que resolvieran estas multiplicaciones o era para que me explicaran por qué los volcanes son así. Sí, lo ven como el medio. Exactamente. ¿Cómo convences al docente de esto que nos estás explicando, que el juego no es una herramienta, que el juego tiene que emerger? Y entonces a partir de ahí puedes tú como docente llegar a una conclusión. Sí, pues las que trabajamos como psicólogas educativas o figuras de UDI siempre... O camarógrafas. Siempre tenemos la dificultad, el desafío de quitar obstáculos para que se logre ciertos propósitos. Vamos a pensar aquí, sería cómo hacer que el juego emerja, ¿no? Las condiciones de cada escuela van a ser muy variables, ¿no? Pero una de las principales barreras que enfrentamos al momento de movilizar prácticas diferentes o actividades diferentes está en estas dimensiones, vamos a llamarlos, de las culturas y las creencias, ¿no? En este caso hay una serie de historia tras de sí en torno a lo que es la escuela, que es muy difícil llegar y decir, vamos a hacer esto, porque en el esquema de pensamiento de muchos de nosotros la escuela es la institución más altamente reglada, más homogenizante y de control, entonces no cuadra con la posibilidad de suelta el timón y ponte a jugar. Entonces una de las principales barreras son estas que se presentan en la dimensión actitudinal o de paradigmas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las barreras, casi siempre nos vamos a las metodológicas, las formas de enseñanza, ¿no? Y hazle así, métele acá y ponle colorcito y agrégale una tarjetita móvil o lo que sea, pero
las barreras que están más difíciles de movilizar en una institución educativa o en un entorno educativo son aquellas que tienen un peso histórico, que en este caso tiene que ver con la mirada y la función que se le ha atribuido a la escuela, no en la parte romántica de la escuela, es cuidar de los niños, sino en la función que ha cubierto en la sociedad y en el Estado y en México. Entonces, yo entiendo que la resistencia que existe en el magisterio para ponerse a jugar no solo es una cuestión de actitud de mal maestro, buen maestro, o maestro aburrido, tiene un peso histórico. Es decir, no, es que yo tengo que venir a la escuela a enseñarles y en este caso, la mirada adultocéntrica, a ser alguien en la vida. Y viene la otra, que tiene que ver con que en verdad el maestro también está atado de manos por muchas cosas. Exacto. Entonces, el maestro prioriza aquellas actividades en donde el niño no se vaya a partir la cara, ¿no? Entonces, muchas situaciones de juego implican la posibilidad de dejar que sucedan cosas. Y en ese suceder, pues pasan cosas. Entonces, ¿cómo hacerle? Yo he tenido diferentes rutas. Una de ellas, y la que más efectiva me ha generado, más logros me ha generado, es simplemente ponerme a jugar. Como los niños me lo decían, ¿no? Pues déjame te explico qué es el juego. El juego es como, ay, ven, y órale, me ponían a jugar. Entonces, los niños me decían que era como la humedad, esto que estaba pasando en sus escuelas de meter el juego, porque no se dan cuenta en qué momento ya está presente. Y yo, ¿en serio? Porque lo que hacíamos era simplemente jugar, y yo lo que hago, yo Silvia, como apoyo en psicología en las escuelas, es hacer que los niños jalen al maestro. Yo me pongo a jugar en los recreos o me pongo a generar situaciones donde el juego emerge y a veces el maestro se resiste y a veces es el grupo el que lleva la situación de juego, que puede ser desde un acto muy sencillo de te hago estas 3 actividades y nos das tiempo libre, y el maestro dice, bueno, ¿qué hacen en el tiempo libre? Bueno, ¿no? Y entonces ahí yo entro a susurrarle al oído al maestro, ¿te das cuenta que lo que están jugando? Entonces es dar ese valor, eso que tú querías lograr con 3 sesiones intensivas, lo estás logrando en el tiempo libre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tu didáctica no se empeña en cumplir metas de aprendizaje, sino aprovechas el camino que ya está tomando el chamaco, que en este caso es todo niño, todo joven, siempre está en una búsqueda de interacción con el otro, está probando posibilidades, está experimentando aspectos sensoriales de su entorno, está estableciendo metas, reglas y demás, y entonces aprovechas lo que ya está ahí y buscas cómo cumplir ciertas metas con lo que ya tienes. Entonces el convencimiento pues viene de muchas rutas dependiendo los motivos por los cuales la institución educativa o el docente ha limitado el juego. Yo me he llevado sorpresas cuando a veces digo, ay, esa maestra, qué aburrida. Pero cuando platicas con ellas y su historia, su práctica docente, a veces que han tenido experiencias desafortunadas que les marcan y que dicen, no, yo ya no lo saco a jugar fútbol. Sí, porque uno se me cayó y me metí en una bronca. Ya apenas acabé de salir. Y también lo entiendes, ¿sí? ¿No? Entonces es un entramado muy, muy complejo el saber en qué momento y cómo entrarle. Cada escuela en su momento te va a ir indicando la pauta, ¿no? Porque cada escuela tiene también su propia historia y como una organización y como una comunidad tiene también sus pasos y sus caminos a seguir. Bien, ahora desde casa, vamos a centrarnos en casa. Con papás. ¿Qué pueden aprender los papás de la manera esta que nos estás diciendo de cómo se puede utilizar el juego que emerge en el aula, en la casa? Porque creo que llega a suceder que los papás confundimos el dejar de jugar con el niño o el jugar con llevarlo a hacer un deporte. ¿No? Sí. Pues los elementos más importantes del juego y que muchos, tanto investigadores como psicólogos o gente interesada en el desarrollo, resaltan es la parte de la interacción con los otros. El juego es social y aunque puedes ver al niño que esté solito ahí con 2 piedritas haciendo cosas, siempre se está pensando en interacción con los otros, y si tú le platicas qué estás haciendo, está creando situaciones quizás imaginarias o simulaciones en donde se integran los otros. Entonces, lo más importante en la posibilidad de jugar con tus hijos, hijas,
es el que priorices la interacción con nosotros. Es decir, juega con él, pero no marques el rumbo de la interacción. Sí, los ves con los dispositivos y los satanizan. Ay, hazte una cuenta también de Roblox y ponte a jugar con también, ¿no? Tampoco es quitarles del todo estos elementos que son tan importantes. Es decir, busca la manera de que en tus tiempos, en tus espacios, a la manera de tus posibilidades, generar interacciones con él. Muchos papás buscan a fuerza meter juegos y que acaban haciendo lo mismo que los maestros. El domingo vamos a jugar este juego de mesa, porque es bien importante, porque en esto te va a ayudar las matemáticas. Y te compré el turista mundial o el maratón, volvemos a hacer lo que ya hacen los maestros en las escuelas, ¿no? Juego para aprender, juego para regular, juego para llenar que... un requisito. Así es. Y hay veces que las mejores experiencias lúdicas, y lo puedes recordar a lo mejor en tu propia historia, es momentos en donde algo espontáneo surgió y jugaste a las luchitas con tu papá, con tu mamá o con tus hermanos, hicieron algo y demás. Porque lo más importante del juego tiene que ver con la posibilidad de establecer interacciones en donde, vinculándonos con lo otro, que habíamos hablado o se había hablado en la plática anterior, es la posibilidad de sabernos en la construcción constante a partir de los otros. El ejercicio de tu voluntad es un acto aislado de hoy yo quiero esto. Es el otro el que te orienta para la construcción de saber qué quieres o qué no quieres o a dónde quieres, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué pueden hacer los padres? Dejarse llevar por la ruta del juego que también ya tienen los niños, pensar que nuestra función como adultos en la vida de las juventudes o de las infancias no es decirles a qué jugar, es ponerles diferentes elementos de complejización del juego, ¿no? Y que puede ser muy sencillo. Yo recuerdo bastante que al principio a nuestra hija le comprábamos rompecabezas de esos de maderitas, uno de 5 piezas, ya, otro, y le comprabas unos de 10, y ya teníamos así. Y dijimos, es que no se trata de ahora el de 20, el de 30, entonces nos quedamos con esos mismos y decíamos, ahora sí, pero de cabeza. Ahora sí, pero con los ojos cerrados. Ahora, a ver, durmiendo. Sí, ¿no? A ver, ármalo dormido. O ahora tú una y yo una yo. Entonces, un solo objeto le puedes dar muchísimos usos porque no es el objeto, el juego, es la interacción que se da en el juego, es la relación social. Entonces, aún nos tenemos con mucho cariño y luego ya lo que hacíamos que era de esos 3 piezas y esos 3 tableritos de rompecabezas, todos juntos, revueltos, y ahí la teníamos súper entretenida. Y no era el, ay, embona o no embona, era el desafío, la meta, esto, me están viendo, voy a demostrarte que sí puedo, no pude, a ver, ahora tú, etcétera. Entonces, en ese sentido, es el rol que tienen los papás y el rol que tenemos los maestros en la posibilidad de aprovechar el juego, está en ser compañeritos de juego, ¿no? Y en este caso decíamos nosotros, sé el hermano castroso que no tienen los muchos niños, que ahora son de uno o de separaciones, de uno de 20 y uno de 5. Entonces, a diferencia de otros momentos y de otras culturas donde las infancias no están aisladas, las infancias siempre están en relación con nosotros y los juegos tienen otras características, pues nuestras infancias están siendo aisladas, ¿no? Tu depa a la escuela, de la escuela a tu depa, y tú solito, y ahora la tablet, o me acompañas al trabajo. Entonces, no es, se está acabando el juego. No, más bien los juegos se están migrando a otros componentes que están perdiendo esta posibilidad de explorar otras formas de relaciones sociales. Y se han hecho juegos muy centrados al cumplimiento de objetivos con metas individuales y de satisfacciones inmediatas. Recompensas. Entonces, el juego sigue porque es parte de las especies de los mamíferos, pero van teniendo diferentes componentes. Y no dejemos de lado que el juego ha sido una actividad que ha acompañado a la especie humana en su evolución. Entonces, si también nuestras prácticas lúdicas cambian, algo en nuestra evolución a nivel psicológico, social, etcétera, va a cambiar, ¿no? Entonces, no hay una única forma de jugar, no hay tipos de juego, eso es una lectura externa. Y como papás no le temamos pues a la posibilidad de pasar un rato de interacción y de diversión con nuestros chamacos y sin satanizar juegos como de, no, es que ya fue mucho tablet, ¿no? Pues ponte a jugar tú con él, métele el componente social a eso que hace individual, ¿no? ¿Cómo podemos los papás desobjetivizar el juego? O sea,
Que el juego no se vuelva medio para lograr una meta. Tampoco está malo tomarlo así, pero toma en cuenta que habrá un momento que te funciona 1 o 2 veces y después no te ves no va, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que si tú hemos perdido espacios de interacción no solo con nuestros hijos, sino con los otros. Algo que pasaba muy común que era la sobremesa después de comer, cuando nosotros ahora tenemos el lujo de poder tener horarios de comida, ¿no? O tener espacios en donde podamos comer y luego dialogar y ver qué pasa posteriormente, ¿no? Entonces, también se entiende que esta lógica rápida e inmediata viene de una vida acelerada en donde las infancias están al cuidado de adultos que traemos la cabeza en 1000 lados, entonces objetivizamos en el sentido práctico, ¿no? Esto para que te entretengas y yo pueda hacer. Sí, ¿no? para que me des chance. Entonces, lograr esa desobjetivización o funcionalización del juego, pues va también de la mano de la organización social y de las prácticas. Yo muchas veces sí veo que por más que recomienda a los papás tiempo de calidad con sus hijos, tiene 3 trabajos esa mamá. Y el niño va ahí pegado con ella y todo esto. Entonces, a veces insertamos algunas formas de interacción con los niños que propiamente podrían no ser juegos, como es la charla de la escuela al trayecto, pero de ahí emergen las posibilidades del juego, ¿no? Okay. Yo he visto familias que dialogan poco con sus hijos, aunque siempre están hablando, pero no hay un intercambio, ¿no? Es una constante interrogatoria a los niños. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? Vamos a hacer esto. ¿Te gusta esto? Estoy cumpliendo con el rol de padre. Entonces, exacto, cuando llega un momento donde forzamos una situación de ponte a jugar con el niño, que eso a veces es lo que hacemos en las escuelas, los psicólogos educativos venganche, los papás a veces ya no saben qué les gusta o qué no les gusta. ¿Por qué? Porque no es que dejen de jugar, es que hemos dejado de tener tiempos compartidos o de espacios de interacción. Y eso se refleja en las formas en las que interactuamos. Cuando ves a papás y niños que pasan tiempo juntos, emergen ese tipo de interacciones en donde podrían complejizarse el juego, ¿no? Pero lo cierto es que estamos con tiempo en contra, ¿no? Y eso repercute en muchas otras cosas, desde prácticas alimentarias, tiempo de apoyo en tareas, como espacios de juego. Y justamente el papá dice, bueno, pues entonces lo meto a taekwondo y lo meto a béisbol y a fútbol y cubro esa parte y en ese tiempo yo estoy trabajando. Sí, en lo que el niño está allá, yo sigo aquí en la laptop. Así es. ¿No? Entonces, digo, no es que esté mal, solo que es una realidad cada vez más compleja que tenemos en que no logramos pasar tiempo entre nosotros y eso nos repercute en que algo tan espontáneo aparentemente como el a que jugamos no emerja. Y luego piensas tú, ¿cuántos de nuestros niños y nuestras familias tienen la posibilidad de disfrutar el salir a jugar a la banqueta? Sus únicos espacios de interacción o interacción con otros niños o otros jóvenes suelen ser los espacios educativos y también están súper restringidos. Y cuando tienes la posibilidad de irte a tu casa y tener otro espacio de interacción, muchas veces los niños se quedan o solos o al cuidado de alguien o con papá trabajando en otras cosas o mamá que llegó de trabajar y ahorita sí platicamos mientras yo lavo trastes y hacemos bien. Algo entonces, como que te escucho. Esa vida acelerada no es que esté mal, no es satanizar ni culpar a buenos padres, malos padres. No, estás cubriendo necesidades, ¿no? Lleva de la mano a eso. Hay padres que han sabido hackear el sistema y encuentran en cada posibilidad de interacción, toda esa acelere, formas de hacer partícipe o hacerse partícipes tanto a los niños como a ellos, ¿no? Desde parte del compromiso que tienen, metiéndole el componente lúdico o recreativo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas esto de las necesidades, la falta de tiempo, el cumplir con varios objetivos, varias actividades, porque tengo 2 trabajos y aparte estoy estudiando maestría y aparte me estoy preparando para otra cosa y todo. De repente una palabra que me brinca mucho y que me han mencionado muchos papás es culpa. Uh-huh. Y esta palabra se las quiero plantear, aquí la voy a poner en el centro de la mesa y quiero que los dos, uno por uno o juntos, aunque no les entendamos, me digan qué es para ustedes la culpa y qué puede hacer un papá con este sentimiento de culpa por todas estas ausencias y vacíos que se generan en la crianza. Uh-huh. Pues
La culpa paraliza y con la culpa no puedes hacer nada más que expiarla y ya, ¿no? Pero si la transformas no de un sentido valorar, la culpa va a responder a blanco y negro, bueno o malo, eres o no eres, buen padre o mal padre. Y creo que la vida no tiene esos dos colores, la vida tiene como un chorro de matices, ¿sí? Entonces yo la transformaría, la cambiaría como a algo más relacionado con la responsabilidad o corresponsabilidad, porque cuando sabes responsable de algo te movilizas, porque sabes que de ti dependen cosas. Cuando te sientes con culpa no hay de otra, ya la regaste, la culpa, vete a llorar, lámete las heridas y expía culpas. ¿Cómo? Pues te paraliza, ¿no? Entonces, y él entiendes que está muy metido en nuestro pensamiento por herencias religiosas, sí. Pensar en un esquema de culpa. Pero la educación o el acompañamiento de las juventudes a las infancias no requiere una mirada de culpígena, porque si a esas vamos, pues siempre la vas a regar, porque como padres estamos date cuenta que todos los días. No importa que hayas estudiado, te especialices en algo, va a haber un momento en donde vas a ir aprendiendo junto con él. Aprendes, tú vas a ser padre, él aprende junto contigo y aprenden juntos, ¿no? Entonces la culpa paraliza y la culpa nada más se traga el saborcito y busca la manera. Pero piénsalo como, sábete responsable de eso que está pasando en la vida de otra persona y saber que tanto lo que hagas o no hagas o dejes de hacer va a tener una repercusión, al menos esa dosis de malestar necesaria en la vida te hace movilizar cosas, ¿no? Por eso hablábamos en la otra charla, que la noción de felicidad, frívolamente hablando, como de si te late hazlo, si te vibra hazlo, genera también una constante frustración que hace que la gente no persista en hacer cosas. Entonces es como, ya me frustré y no salió como yo quería, pues lo suelto. Y en la crianza también se ve reflejado, ¿no? Sí. Es que no funcionó, ya probé otra cosa, ya le doy de Persiste, mantente y sé padre, sé tolerante a la frustración, porque aquí no se trata de los niños intolerantes a la frustración, somos nosotros los adultos que no sabemos cómo pasar esas dosis de malestares necesarios. No estoy hablando de sacrificio, no, esas cosas no, sino de el malestar propio de vivir o de aprender en el hacer, ¿no? En la vida. Culpa. Doctor, culpa. Mea culpa. No te estamos echando la culpa, queremos que nos digas para ti qué es la culpa y qué puedes hacer como papá. Híjole, es muy si hay algo que hacer. Comentabas, ¿cómo puede uno decirlo sin meterse en Honduras? Pero al final, de entrada tenemos un sistema religioso que nos impone ciertas formas de pensar. Existe un modelo interesante que tiene que ver con... no me gustan mucho los términos que utilizan, pero bueno, por ahí va la cuestión de la maduración emocional de Kohlberg. Y en ese sentido, pareciera que el miedo es uno de los primeros elementos que constituyen este esquema del desarrollo del juicio moral. Y ese primer momento del miedo, al final de cuentas, se va constituyendo o no, o se consolida en algunos momentos también en espacios de culpa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hice? ¿Qué tanto actué? Esto que decía Silvia, lo bueno, lo malo, nos lleva a pensar al final de cuentas en estas dicotomías y pareciera que entonces cualquier fallo que cometemos es un error craso del cual no tenemos otra cosa más que sentirnos así. ¿Qué se podría hacer para trabajarlo y dejarlo como en otro plano? Pues básicamente, y eso es realmente por eso digo muy difícil, es pensar desde otros modelos. La culpa no nos va a ayudar, aún, vamos a ponerlo en ese plano, aún cuando uno pudiera ser culpable de algo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué alternativas tienes? ¿Y qué tanto eso que sucedió puede estar compartido en términos de su solución? Sale, ya asumiste que la regaste, ya te sientes culpable, ya te flagelaste, ya te diste 20,000 latigazos, lo que sea. Ahora lo que viene o lo que sigue es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a inmovilizar? ¿Te vas a paralizar? ¿Vas a dejar de actuar? Pues no, al final de cuentas de lo que se trata es de seguir haciendo, ¿no? Porque también comentábamos hace rato, a lo mejor en la construcción de tu personalidad piensas, asumes que has hecho bien las cosas y desde otro ángulo
lo ven mal, ¿no? A lo mejor el hijo estudioso, otros lo ven como el hijo reprimido, ¿no? Se dedicó a los estudios, ¿no? O el cuate que es dicharachero y le gusta el cotorreo y etcétera, otros lo verán como ha desperdiciado su vida y a lo mejor en algún momento es exitoso en otra cosa, en fin. Entonces lo que tenemos que más bien hacer siempre es movilizarnos, pero eso implica, entre muchas otras cosas, estar informados, pensar en alternativas y no cerrarse a una sola forma de hacer las cosas. Y conforme los chavitos van creciendo, bueno, corrijo, siempre hay que escucharlos, pero conforme van creciendo hay que ir viendo cómo se van abriendo esos horizontes para ellos y acompañarlos lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Perfecto, bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a los doctores. Esperamos que todo esto nos sirva a docentes y a papás, porque recuerden que a final de cuentas es el objetivo de estos videos, que aprendamos algo y que podamos ir haciendo las cosas mejores para nosotros, para nuestros hijos y para la comunidad. Hasta aquí el Profe Ross. Nos vemos en la próxima.